Hola, buenas tardes. Vamos a presentar al Raúl Condemarín, médico psiquiatra, director del Centro de Medicina de Psiquiatría, especialista en psiquiatría, medicina psicosomática, psiquiatría HIV, a cargo de médicos residentes de la Universidad de Harvard, Massachusetts y Boston. También ha presentado investigaciones sobre las enfermedades afectivas de componente inflamatorio. Director del curso Cerebro y Mente y Conducta para los Estudios de Medicina de la Universidad de Harvard. Doctor, cuando quiera, puede comenzar. Gracias, Bernardo, por tu presentación. ¿Pueden ver los slides? ¿Aló? ¿Aló, aló? Eso. Vemos solo sus carpetas. La presentación que tenía recién no está. No está. A ver, déjeme ver un minuto. No sé qué fue. A ver. Deme un minuto, por favor. A ver, a ver. ¿Ahora sí? ¿Lo pueden ver? No. Podemos ver. ¿Pueden ver la presentación o no? No la podemos ver, doctor. No la podemos Deme ver. un minuto. Usted tiene dos computadoras abiertas, por lo que entiendo. Tiene dos Parece que abrí sesiones. dos programas. Voy a cerrar este. ¿Ahora sí? Comparta, por favor. Ya. Voy a... ¿Qué tal? Ahora, ¿sí? ¿Abrió? ¿Abrió? No. No. Me hace un minuto. ¿Qué pasó aquí? ¿Ahora sí? No. No. Hagamos una cosa. Deje de compartir y vuelva a compartir el PowerPoint. ¿Usted lo comparte ahí? Lo debe compartir usted. Deje de compartirlo. Sí. Seguimos viendo su pantalla. Ahora sí. Ok. Ahora vuelva a compartir su presentación. Ok. ¿Qué tal ahora? A ver, póngalo a pantalla completa si es tan amable. En modo presentación. Deme un minuto, por favor. Yeah, this is my presentation. That and I need to. I need Zoom, or I need to. How about you close and just up here? This is my presentation. This is the one. There we go. Should be popping up. Yeah. Okay. ¿Me pueden ver ahí? No. Presione F5. F5. Ok.
Oh, ah, O la copita que está abajo en el PowerPoint. Ahí estamos. Muy bien, doctor. Adelante. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ok. Sí. Perfecto. Comenzamos. Ya. Gracias. Thank you. Okay. Appreciate it. Thank you. Aló, buenas tardes. Mil disculpas el problema. No sé, toqué algo más ahí. Y ¿me pueden escuchar bien? Sí, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, está ok. Ya. Adelante. Ya, muchas gracias. Para ganar un poquito de tiempo, mil disculpas por esto. El tema de hoy es básicamente sobre la medicación, el uso de los psicodélicos. Como ustedes saben, en los últimos 15, 20 años está un poco resurgiendo y hay mucha literatura al respecto, ¿no? Hay mucha literatura al respecto. Esto que fue usado mucho en la década del 60, ¿no? Principio del 70, ¿no? Luego tuvo problemas de legalización, ¿no? Se declaró ilegal y ahora hay muchos trabajos con respecto a esto por el uso y los buenos resultados que se da en los problemas afectivos. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora es de que las medicaciones que tenemos, pese a que son bastante buenas, no dan los resultados que esperamos, ¿no? Hay gente que responde a medicación antidepresiva por un tiempo, luego no. Hay otros que no responden mucho. Esto actúa algo diferente a las otras en alguna manera, ¿no? Lo que tenemos son pequeños cambios de medicinas, como, no sé, por ejemplo, al aripiprazol, que se puede hacer como un adyuvante, pero es básicamente un jueguito que te aumenta un poquito la dopamina, pero es un dopa antagonista principalmente. Pero se usa ese tipo de cosas, pero no hay una medicación y no sé si esto puede ayudar de alguna manera. Bueno, esto no es nada nuevo, lo del uso de los psicodélicos, creo que es usado en todo el mundo de alguna manera. Los alucinógenos han sido usados en las regiones amazónicas por miles de años. Yo soy de Perú y entonces sí, siempre he escuchado, siempre he visto, he participado en algunas ceremonias, ¿no? En la selva de Perú, Brasil, ¿no? Y la gente siempre te manifiesta en algunos casos como que una experiencia muy importante que los curó, por decirlo así, ¿no? Esto fue sintetizado por el doctor Hoffman ya en el año, mira, hace casi como 100 años, ¿no? Y después fue sintetizado en forma comercial. Con respecto a las drogas estas, a los alucinógenos, hay bastante uso, ¿no? Pero no, todavía está en etapa de experimentación, pero muchos lo utilizan a través de las clínicas que están trabajando en esto, o también en algunos estados, sobre todo el psilocybin está un poquito más, está legalizado. Lo que tenemos que ver y vamos a discutir, lo que quiero de una vez mencionar es que si el tiempo me da, vamos a tratar de trabajar un poquito, conversar los aspectos neurobiológicos, saber que los estados afectivos son multifactoriales, que son problemas psicológicos, psicosociales, neurobiológicos, y dentro del neurobiológico hay las partes de conectividad, problemas de inflamación. Entonces vamos a tocar todo un poquito y después podemos discutir brevemente con las respuestas, con las preguntas y respuestas. Después voy a mencionar también de que los psicodélicos pueden inducir estados psicóticos o maníacos, ¿no? Debido a veces el tipo de receptor, a veces según la cantidad, sobre todo, más se ve la parte psicosis y manía en algunos casos, por ejemplo, más con ayahuasca, que las dosis son muy, muy altas, ¿no? Pero cuando son en clínicas puede haber, pero es muy temporario, de menos tiempo,
no de un día, horas, días, no como cuando son con brebajes puede durar meses, ¿no? Sobre todo también personas que no saben que tienen historia familiar y eso les puede desencadenar estos problemas. Lo que quiero mencionar aquí es de que si miran la molécula de serotonina, tiene dos anillos indoles, los dos anillos indoles, que son muy parecidos a los anillos del psilocybin, ¿no? Es muy, muy parecido, ambos son parecidos, ¿no? Con un grupo amina NH2 en la parte superior, ¿no? Entonces esto lo hace que esté muy, que al momento de ingresar al organismo, el psilocybin tiene una diferencia con respecto a la serotonina a nivel estructural y químico. Tiene un grupo en la parte superior, un grupo fosfato, ¿no? El grupo fosfato que ven con la P, con las 3 oxígenos allí. Ese al ingresar al organismo se disuelve y se vuelve en el compuesto activo que es la psilocina. Cuando pierde esto se vuelve muy, muy similar, casi exacto a la serotonina. Es por eso que trabaja en los receptores de serotonina, ¿no? Activando el 5-HT2A. Pueden ver también cómo la ketamina tiene una estructura muy parecida. Por eso el LSD, el psilocybin, el DMT, que es donde es la estructura parecida de la ayahuasca, son los llamados clásicos, y la ketamina, el MDMA, son los que son alucinógenos, pero no clásicos. ¿Ok? Eso es importante, disculpen que estoy hablando un poquito de la parte química, para que entiendan por qué es que trabaja en estas, por qué tiene esa predisposición para trabajar en esos receptores de serotonina. La activación de estos receptores es a 2 niveles. Una a nivel cerebral, en la parte aguda, y otro a nivel intestinal. Se cree de que en la parte inicial de respuesta, que la gente está en sensación de bienestar, de más relajado, de más open, más abierto para pensar otras cosas, se debe inicialmente a la activación de los receptores de serotonina y los cambios a nivel cerebral. ¿Y por qué es que dura tanto esto? Que una o dos dosis puede tener un efecto por varios meses o por un buen tiempo. Se cree que el mantenimiento viene principalmente del nivel, que el mantenimiento viene a nivel de intestinal, que el sistema cerebro-intestino se activa de inmediato, que es bidireccional, ¿no? Y por eso se puede haber un mantenimiento, ¿no? Como una medicina dice, estuve muy bien por bastante tiempo ¿no? Y después vienen para una dosis de booster o después de muchos meses o cosas así. Pero entonces voy mencionando esto. Como mencionaba, los psicodélicos básicamente actúan a nivel como agonistas o agonistas parciales de los 5-hidroxitriptamina 2A, ¿no? Allí es donde ellos actúan. Como actúan en ese lugar, que también actúan los receptores de serotonina, si, por ejemplo, tratando de conectar algunas cosas, se le informa al paciente que no tome medicación de serotoninas, ¿no? Los SSRIs, no tome para evitar competición con los receptores, para que esto pueda actuar mucho más. Si alguien está tomando más dosis de serotonina o toma junto con esta medicación, el efecto podría disminuirse un poquito. Los psicodélicos, lo vamos a ver en unas láminas después, básicamente tiene un efecto muy importante que es diferente, que es básicamente lo que se llama la neuroplasticidad, ¿no? Que básicamente es cuando se incrementan los valores de esto del BDNF, ¿no? Que es un tipo de proteína que está involucrada
con la plasticidad, la neuroplasticidad. Es toda una cascada de cosas que incluye glutamato y serotonina, ¿no? Que va a provocar cambios en conectividad y cambios en el sistema inmune. Estoy tratando de avanzar un poquito para retomar el tiempo que se perdió con la conexión, ¿no? Este es un slide tratando de simplificar lo que pasa. Quizás Bernardo, que hizo la presentación, puede hacer algunas preguntas al final o aclarar algunas cosas también, que él tiene mucha experiencia con ketamina. Pero básicamente, ¿no? Lo que produce el uso de los alucinógenos, ¿no? Es una disminución de la depresión, que es el más estudiado. También se ha estudiado que tiene muy buenos resultados en trauma, en PTSD, a través del MDMA principalmente, ¿no? En la depresión es bueno los dos, los clásicos, el psilocybin y la ketamina, que es muy buena, ¿no? Y también ahora hay más estudios con respecto a la ansiedad, ¿no? Ansiedad se está empleando para abuso de sustancias, alcohol, nicotina. Quiero que vean en la parte inferior qué tan complejo es lo que pasa. Por ejemplo, en el número, con la psilocibina en color verde, entonces vemos que actúan, luego de toda la cascada de glutamato y serotonina y todo, finalmente toman una molécula que se llama el TOR, que incrementa el factor de neuroplasticidad, que es el BDNF, que ustedes lo conocen. E incluso puede entrar a nivel del núcleo, ¿no? Y provocando cambios en expresión genética. También vemos que en caso de los no clásicos actúan básicamente, ¿no? Regulando el cortisol, la oxitocina, aumentando la oxitocina, disminuyendo la prolactina, ¿no? Igual, miren, la ketamina, bastante parecido al psilocybin, diferente efecto, pero básicamente el principal es aumentando los niveles de neuroplasticidad, BDNF. Y el ayahuasca, que es una mezcla de muchas cosas, es que mueve de más cantidad de neurotransmisores y tiene un efecto bastante complejo. Con respecto a los psicodélicos y psilocybins, como mencionaba, se usa principalmente en estudios todavía experimentales, ¿no? En clínicas que se dedican a esto para tratamiento de la depresión resistente, ¿no? Tratamiento resistente, pensamientos suicidas, en el cual la ketamina también tiene un gran, ¿no? Un gran efecto y bastante rápido, ¿no? Esta psilocibina, como ustedes saben, tiene que ir en conjunción con psicoterapia. Entonces aprovechamos los cambios en la red neuronal por defecto que provocan algunos cambios que vamos a ver con respecto a la conectividad, la rapidez de la conectividad, ¿no? Y ampliación de conexiones para hacer complementar con la parte de psicoterapia, que creo que siempre me parece a mí, de mi experiencia en psiquiatría, van de la mano, ¿no? Tiene que ir junto no solo la parte biológica, sino también la parte de terapia, ¿no? Con respecto a los efectos colaterales, son básicamente los que a veces tenemos cuando activamos los receptores de serotonina, ¿no? Que son náusea, bloating, un poquito de ansiedad y en algunos casos problemas de elevación arterial, de presión arterial. Por eso, vamos a discutir más tarde, es importante de que según la dosis o según la respuesta, algunas personas pueden tener problemas serios de presión arterial, entonces en personas con presión muy alta, ¿no? Está contraindicado, ¿no?
a la misma vez con personas que tienen problemas de diagnóstico de esquizofrenia o familia muy cercana con esquizofrenia o presencia de polaridad tipo 1. Este básicamente era para reforzar un poquito, y va a haber una lámina después que básicamente es actuando sobre los receptores de 5-HT2A, ¿no? Y también esto va a inducir algunos cambios a nivel del glutamato, hay un bloqueo del glutamato excitatorio y aumenta en alguna forma el glutamato, provocando algunas cascadas que ayudan mucho en la neurobiología de estos medicamentos, ¿no? Quiero mencionar en este slide principalmente los cambios que producen los alucinógenos en la neuroplasticidad y los cambios que producen en la entropía en la actividad cerebral, ¿no? La entropía es un término físico, químico, ¿no? Que significa aumento del desorden, cómo se mueven las moléculas, ¿no? La entropía mide la cantidad, cómo se mueve una molécula con mucha rapidez. Esto provocan entonces, más o menos un término, no está exacto lo que pasa en el cerebro, pero es un término para diferenciar que hay unos cambios, que hay algunos movimientos, algo más como desordenado o cosas que no pasaban regularmente. A mayor entropía, aparentemente es no necesariamente más desorden, pero más cambios. Hay conexiones que no se hacían antes. Y la persona a nivel psicodinámico, comienza a tener un estado de más flexibilidad mental, menos rigidez, ¿no? Ver las cosas más, lo que la gente se llama la disolución del yo, del ego, ¿no? No es exactamente, pero es una forma de expresar que esa sensación de poder ver las cosas, de aceptar las cosas con más calma, de estar un poquito más abierto, ¿no? En los estados cuando el paciente tiene depresión resistente, depresión severa, estados suicidas, estados de ansiedad severa, ¿no? O un PTSD como los veteranos, la entropía es baja. Hay menos oportunidad para nuevas conexiones. Entonces hay como una rigidez y uno sigue en ese ciclo de rumiar, de seguir pensando el mismo pensamiento, que yo no valgo nada, me debo matar, no conseguí nada, y así, ¿no? Entonces, el término entropía trata de explicar eso. No es exactamente como se usa en química, en física, la entropía, pero trata de explicar de alguna manera esto. Quería, con este slide, básicamente, nuevamente, reforzar que uno de los factores principales, ustedes lo van a ver siempre, este factor, el BDNF, que siempre está disminuido en depresión severa, en depresión resistente, en PTSD, ¿no? Es el que induce la neuroplasticidad. Es el principal factor, la principal proteína que aumenta la neuroplasticidad. Y los psicodélicos, los alucinógenos, pueden hacer esto. Y lo hacen bastante rápido y en forma sostenida, ¿no? Los antidepresivos, el ejercicio, también lo hacen, ¿no? A través de, por ejemplo, el ejercicio lo hace también a través de disminuyendo la inflamación, disminuyendo la interleuquina 10, y entonces bajando eso, los niveles de BDNF, me confundo porque siempre lo llamo BDNF, entonces puede provocar algunos cambios a este nivel, ¿no? Más o menos es lo mismo que en diversas formas y mayor intensidad lo que se ve con la gente que ha usado rituales, ha participado en rituales de ayahuasca, ¿no?
LSD también incrementa los niveles de este tipo de proteína BDNF. Este slide es básicamente para entender perdón. Por ejemplo, el psilocybin, ¿no? Actúa como estaba refiriendo. Voy a referirme aquí principalmente a dos. A un clásico, que es la serotonina, y un no clásico, como la ketamina, ¿no? Entonces, el psilocybin actúa principalmente, aquí está, ese es en morado, los alucinógenos. Entonces, activan los receptores de 5-HT2A, ¿no? Que son los receptores de serotonina, y provocan una cascada de elementos. La ketamina, por ejemplo, actúa, ¿no? Disminuyendo un poquito, está del release del glutamato, eso aumenta el glutamato. Y el glutamato luego va a desempeñar una cascada aquí a nivel del NMDAR, con influjo de calcio, y como pueden ver, lo que les mencionaba antes, todos, de alguna forma u otra, incrementan los niveles de esta proteína mTOR, el TOR, ¿no? Que entra y hace cambios a nivel de neuroplasticidad, de gene expression, de la expresión genética, ¿no? Y eso aumenta la neuroplasticidad. Y lo bueno de esto es que lo hacen en forma rápida. Otra cosa importante es que lo hacen en forma sostenida. No, no es un evento el efecto es en pocas horas, pero se sostiene en el tiempo. Ahora quiero mencionar este factor, la red neuronal por defecto, que es como a nivel de los neurotransmisores actúa a nivel cerebral, provocando cambios en las conexiones. Y al final, si me da un poquito el tiempo, me gustaría mencionar un poquito el impacto a nivel neuroinflamatorio. Y después creo que lo dejaremos allí para algunas preguntas. Entonces, esta red neuronal por defecto es la red que básicamente actúa cuando la persona está en reposo. Pero principalmente cuando uno está en reposo y uno está, por ejemplo, pensando en qué voy a hacer, algunas ideas, estoy soñando despierto. Esta es la red neuronal que funciona en ese momento, ¿no? Ese tipo de sistema, ¿no? Normalmente uno puede estar tranquilo, pero en el paciente, por ejemplo, deprimido, eso está demasiado aumentado. En el paciente con PTSD, esto está como disminuido, como que la conexión falla. Estaba como yo al inicio con la conexión, ¿no? Y esto tiene algunas áreas del cerebro, ¿no? Que es como principalmente, recordar, es el prefrontal, ¿no? También la inferior, la zona de temporal, también la zona inferior parietal, ¿no? La zona, el cíngulo también es muy importante, ¿no? Relacionado con este tipo de área, pero básicamente lo que nos encarga de esto es el tipo de conexión. Para entenderlo, cómo funciona, recordaremos, creo que hay unos slides sobre esto, de que en los estados de depresión la hiperconectividad está sumamente aumentada. Entonces, este tipo de medicación disminuye eso. Disminuye, lo pone en un estado más relajado y comienzan a haber mayores conexiones. Y sobre todo que son diferentes, debido a la neuroplasticidad, conexiones diferentes que no habían antes. Entonces, nuevamente aquí, las áreas principales son más, pero para el prefrontal, inferior parietal y la del cíngulo son los principales. Esta es una resonancia magnética funcional, en los cuales se ve cómo se van, ¿no? Conectando, esas áreas se conectan, ¿no? Que son, por ejemplo, cuando se han hecho estudios de pacientes
con psilocybin o ketamina versus placebo, la conexión, ¿no?, de estas áreas es mayor en las áreas que han recibido el medicamento versus el placebo. Este es muy importante, que también habla sobre... Ustedes saben que el placebo es muy importante, ¿no? Y el placebo funciona. En este slide está demostrando en tres diferentes cortes, X, Y y Z, cómo se va activando diversas áreas luego de algunas horas, ¿no? Este es más o menos un diseño a partir estadístico. No está presentando la ketamina versus el placebo. No, ese es cómo es el resultado final, ¿no? Cómo se va interactuando diversas áreas, prefrontal, las áreas parietal, las áreas cíngulo, ¿no? Cómo se va activando. Esto sucede en el estado agudo. Y la gente comienza a sentir, es ahí donde tenemos que nosotros entrar y tratar de hacer la segunda parte, que es la parte de psicoterapia, que es la parte que le llamaríamos de integración. Esto parece complicado, pero básicamente la parte A es con psilocybin, la parte B es el placebo. Entonces, cuando uno está, miren, en el placebo, en rojo, el color rojo que vemos en la parte B, mucho más que en la parte A, significa la intensidad de la conexión. Entonces, con la ketamina, la intensidad de la conexión disminuye, es menos intenso o menos rígido. ¿Ok? El color verde es la extensión de las conexiones. Tenemos más conexiones aquí que cuando está la persona simplemente en reposo y sin medicina. Las conexiones son menores y aquí son más. Por supuesto, esta no es una persona con depresión, porque si tuviera una persona con depresión tendría mucha cantidad de rojo y mucha cantidad de verde, más, ¿no? Mucha conexión y más rojo, sobre todo porque la intensidad es un poco mayor, hay hiperconectividad. Pero lo que encontramos aquí, que aumenta el rojo, la intensidad es mucho menor, pero la conectividad es más. Y miren cómo hay mayor en el A, en la segunda lámina, hay mucha más cantidad de conexiones que en la persona que no ha recibido. Esto es lo que llamamos la neuroplasticidad, la mayor cantidad de conexiones de áreas que normalmente... En el otro es lo normal que se conecten así. Hay conexiones, pero aquí como que buscan nuevas conexiones. No sé, un ejemplo que me viene a la mente es si uno cuando piensa en Argentina es para viajar solamente a Buenos Aires y a otro lugar, y con esto es como que uno comienza a ir a diferentes lugares, ¿no? A Mendoza, a la Tierra del Fuego, a diferentes lugares, no solo Buenos Aires. Como que uno está más abierto a conocer más cosas. Algo así. Espero que hasta aquí no estoy presentando en forma más o menos sencilla algo que es muy, muy complejo. La verdad que es muy complejo. La idea es básicamente decirles de que aquello que nosotros vemos, cómo los pacientes mejoran, es un proceso muy complejo en el cuerpo, ¿no? Que se pone, aquí tenemos como un grupo que se dedica a lo que le llamamos el psychoneuroimmunoendocrinology, porque esto tiene que ver con, entran elementos de psiquiatría, neurología, inmunología y cambios a niveles hormonales, ¿no? Que quizá en un futuro se nos va a hacer mucho más común para nosotros, ¿no? También creo que me quedan 10 minutos, voy a apurarme un poquito. También hay unos cambios, afectan los psicodélicos, los alucinógenos pueden y hacen un gran cambio a nivel antiinflamatorio, ¿no? Por ejemplo, es bastante conocido que, por ejemplo, en el caso de la depresión suicida, la depresión la depresión resistente, ¿no?
cuando uno hace los markers, los marcadores inflamatorios, como la interleuquina 6, la proteína C reactiva, el TNF, ¿no? Están elevados. Por ejemplo, nosotros hacemos frecuentemente esto, ¿no? Sobre todo cuando tenemos residentes y todo, hacemos la proteína C reactiva, medimos los niveles de interleuquina con pacientes que tienen depresión severa o algún pensamiento y lo encontramos muy, muy elevado, ¿no? La proteína, hemos tenido casos que a veces la proteína C reactiva va de 0 a 16 y algunas personas que están con pensamiento suicida tienen casi alrededor de 120, 126, creo que es uno de los más altos. La interleuquina también está alta. Hubo estudios sobre suicidio, unos estudios de los Países Bajos que tienen alta tasa de suicidio, que hacían, por ejemplo, medían los niveles de interleuquina 6, ¿no? Que es uno de los marcadores importantes en depresión y suicidio. Entonces la gente que se cortaba, mínimamente tenía unos niveles, como tenía unos niveles altos de inflamación, tenía un poquito unos niveles más o menos levemente altos de interleuquina 6. Aquellos que habían tomado alguna medicina para tratar de hacerse daño, ¿no? Pero de inmediato se arrepentían, llamaban a alguien o alguna cosa, tenían unos niveles más altos. Las que sí tenían algo serio, como que se querían colgar o se cortaban y se dejaban sangrar, los niveles de interleuquina 6 estaban súper altos en esos pacientes. Entonces parece que esa medicación actúa a ese nivel también antiinflamatorio. Y no sé, pero podría haber en un futuro que la medicación biológica que se usa ahora que es específica, ¿no? Como Humira para psoriasis, todos los que llamamos los SAP, que terminan en ese grupo, que actúan en diversos tipos de interleuquina, la 6, la 19, ¿no? Y aumenta la interleuquina 10, que es antiinflamatorio, podrían quizás tener un futuro en los problemas psiquiátricos, porque sobre todo los que tienen muchos problemas de inflamación. Es bien sabido por nosotros que se dice siempre que todos los que tienen enfermedades crónicas, como depresión, hipotiroidismo, Crohn y muchas enfermedades autoinmunes tienen depresión. Siempre se decía así, ¿no? Yo que hago medicina y psiquiatría, entonces veo, y es básicamente por estos factores, interleuquina 6, la proteína 6, el TNF, ¿no? Bueno, voy a seguir avanzando un poquito. Básicamente, me queda poco tiempo. En depresión, lo que hay en la depresión con respecto a la red neuronal por defecto, en depresión inicialmente hay una hiperconectividad a nivel prefrontal y a nivel del cíngulo. Entonces, básicamente el paciente está pensando en lo mismo, pensamiento ruminatorio, ¿no? Se critica a sí mismo y toda la parte negativa. Lo que hace la medicina es disminuye la conectividad, que es hiperconectividad, disminuye la hiperconectividad. Cuando yo les enseñé eso que estaba como mucho, en un paciente deprimido eso está completamente lleno, ¿no? Todas las conectividades, pero principalmente algunas áreas a nivel prefrontal son las que más se comunican. Entonces, es así como ayudaría el nivel de depresión, disminuyendo la hiperconectividad. A nivel del estrés postraumático, en el estrés postraumático lo que tenemos a diferencia de la depresión, hay una hipoconectividad, ¿no? O la conectividad es muy interrumpida, ¿no? Esto lo que hacen los psicodélicos, estabilizan esta red neuronal por defecto, la estabilizan, ¿no? Entonces, sobre todo el más estudiado es el MDMA, ¿no? Es el que tiene mejor efecto en trauma. En los pacientes bipolares está contraindicado, ¿no?
Pero lo que pasa en el paciente bipolar, en el bipolar tipo 2, digamos, hay un aumento de la hiperconectividad, igual que en la depresión, ¿no? Lo que hace los psicodélicos, disminuyen un poquito esta hiperconectividad, la estabilizan de alguna manera. Algunas personas que han tratado en alguna clínica con muy supervisados, ¿no? Han probado con algunos de bipolares 2. Algunas personas bipolares 2 han conseguido su medicina y han tomado su manera y reportan que les ha ido muy bien, que no han tenido episodios de manía. Pero por ahora tiene una contraindicación no absoluta, pero se evita, al igual que el uso en ellos, al igual que en pacientes psiquiátricos. En los pacientes de ansiedad es menos estudiado, pero hay bastantes avances, ¿no? Hay un incremento igualmente. Aquí incrementa la conectividad. En la depresión en el prefrontal, aquí básicamente en la amígdala, que es la zona del miedo. Entonces, eso, al disminuir la hiperconectividad en la amígdala, entonces el paciente se ve menos temeroso. Hay algunos estudios importantes que los han hecho, por ejemplo, con pacientes que tenían con historia de cáncer y todo el temor que da al tener cáncer, la posibilidad de morir, ¿no? Y la ansiedad de tener eso, dejar la familia, si tienen hijos pequeños, y con ellos mejoró mucho, ¿no? Parece que a nivel de la amígdala quedó más relajado, la gente tuvo una mejor aceptación del problema de cáncer, respondieron a veces mejor a la quimioterapia, o en casos como un cáncer de páncreas, estadio 4. Estos cánceres de páncreas siempre se presentan en estadio 3 o 4. Muy raro encontrarlo antes. Y la mortalidad es alta. La gente acepta un poquito mejor, menos desesperación y un mejor manejo para él y la familia. También hay reportes iniciales con respecto al alcohol y al cigarrillo, a la nicotina, con bastante buenos resultados, pero todavía falta mucho, pero se puede usar, ¿no? También los psicodélicos pueden actuar a nivel de las ondas cerebrales, ¿no? Ustedes saben que la onda alfa es de relajación, ¿no? La onda beta es de estimulación cuando queremos estudiar, y la onda gamma es principalmente de integración. Esto aumenta las ondas gamma, entonces por eso hay más integración, más sincronía, y uno está más abierto a encontrar diferentes áreas, ¿no? Tenemos también que las ondas alfa, ¿no? Que es el estado de relajación, también se encuentra el DMNA aumenta un poquito esas áreas de alguna manera. Doctor, ¿no? le queda No un tanto minuto como para mindfulness, culminar pero su se conferencia. aumenta. ¿Perdón? Un minuto para culminar su Ya. conferencia. Entonces, básicamente, para terminar, en un minuto, que para usar el psilocybin es importante, igual que todo paciente nuevo, hacer un buen screening, historia clínica, y todos los factores de contraindicación son psicosis, esquizofrenia, enfermedad cardiovascular severa, epilepsias, ¿no? La preparación, que básicamente es para tener una buena conexión terapéutica, ¿no? Y explicarle al paciente en qué va a consistir. Puede ser 1 o 2 sesiones y hasta 3. El set and setting, que podemos hablarlo después, es muy importante. No se puede aparecer el paciente, darle sus medicinas, se tiene que hacer una forma de preparación. Luego, las dosis, por ejemplo, con psilocybin, comenzar con dosis bajas, que también es como 0.5 miligramos por kilo de peso. Con psilocybin es como que un cuarto, el 30% menos, ¿no? 0.5, a moderado 0.3, y lo máximo es una dosis de 25 a 30 miligramos. El efecto comienza rápido, en 4 o 6 horas, y luego de esto, de las sesiones, viene la parte de lo que manifestaba de la integración, que viene la parte de psicoterapia, y después viene la zona de mantenimiento. Es bueno, importante, para terminar con esto, decir que
El psilocybin, que también no son medicaciones que se están tomando todo el tiempo y por mucho tiempo. Esto es básicamente, actúa y actúa por muchos meses. ¿Por qué? Porque parece que es a nivel. Tenemos millones de transmisores de serotonina y de glutamato y GABA en el intestino, y es allí donde se mantiene, y creo que es lo que puede provocar cambios que duran varios meses. Bueno, entonces lo voy a dejar allí. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a dar lugar al público presente a ver si alguien quiere realizar una pregunta. Tenemos espacio para 2 preguntas. Gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias primero por la presentación. Quería consultarle en cuanto a la dosis de psilocibina, cómo digamos, la comenzaron a utilizar en el sentido, lo utilizan por kilogramo de peso, cómo la racionan. Y la segunda pregunta en esta misma es, habla de meses de duración, el protocolo que ustedes utilizan, cada cuánto dan ese booster que decía al principio, de una nueva dosis. Gracias por tu pregunta. Aquí he puesto, no sé si se ve, fue muy al final y pasé muy rápido, pero básicamente se usa de una dosis baja, es 0.15 miligramos por kilo, que viene a ser alrededor, comenzar con una dosis baja de 10 miligramos, según el problema o alguna, puedes comenzar con una dosis baja, luego puede ser una dosis moderada que alguien ya usó anteriormente, y la dosis más alta va entre de 0.36 a 0.43 miligramos por kilo. Con ketamina es 0.5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Entonces, esto es acordarse de ahí que es mucho, mucho menor que cuando se usa la ketamina endovenosa. Comenzamos con algunos casos con 10, algunas personas que ya han usado anteriormente, ¿no? Podemos comenzar con 20 o con 25 miligramos, ¿no? Es básicamente ahí donde dice la parte de la sesión que son las cápsulas de psilocybin en un ambiente muy tranquilo, muy lento, se le tapan los ojos, se trata de que nadie esté hablando, solamente estar atento en caso de que la persona necesite algo para algún apoyo, o se le pregunta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, pero tratar... y se utiliza la música se ha visto que es muy, muy interesante. Incluso ya hay, en Spotify hay uno que le llama... psilocybin playlist, la lista, y que es una música muy bonita, todo es instrumental, que va muy suave, después aumenta un poquito el pico, después de 2 horas la música cambia y después va bajando un poquito. La música es continuada, la música está también el mismo efecto, como 6, 7 horas. Con respecto a la dosis, como te digo, comenzar con una dosis muy baja, de 10 miligramos podría ser cuando los pacientes son nuevos, ¿no? O aquel que no tiene, no está seguro si hay alguna historia familiar de algo, o te da una impresión de que alguna vez te llamó que estaba molesto y puede ser una hipomanía, no sé, quizás comenzar con dosis muy bajas. Y los pacientes que no responden a una dosis muy baja pueden llegar hasta 25 miligramos o 30 miligramos. Todo tiene que hacer en este sentido, ¿no? La parte de la sesión, después inmediatamente al día siguiente, los próximos días la fase de integración con los psicólogos, con las personas que estuvieron en la fase inicial, las mismas personas que ya tienen como una comunicación, que ya se conocen, para integración. Y para la parte de mantenimiento varía, como te digo, son varios meses. Hay gente que vuelve después de 6 meses, 3 meses, y podría darse una dosis de mantenimiento, que podría ser como de 10 miligramos, ¿no? Hay gente que le dura más tiempo, otros que le dura mucho menos tiempo. No existe cuánto tiempo, pero por lo general puede ser alrededor después de 3 meses en algunos casos. ¿Alguna pregunta más?
¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la charla, muy, muy valiosa. Quería hacerle dos Gracias. preguntas muy pequeñas. Una es, acá en Argentina vemos bastante que se está usando mucho la prescripción de microdosis, que entiendo que no tiene evidencia científica. ¿Usted qué opina acerca de esto? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Tiene algún sentido o no? O sea, dosis de 1 Sí. miligramo o menos. Sí. Hay pocos estudios, pero algunos dicen que encuentran validación con las microdosis. Cuando usan microdosis se usa un poquito más seguido, ¿no? Mientras que el otro, cuando tú utilizas 20, 25, el efecto es más largo. Con las microdosis hasta 10 o menos de 10. También esos son personas que lo quieren hacer, pero tienen algún temor, alguna cosa. Entonces sería una forma de comenzar con una microdosis. El efecto el pensamiento que me viene a la mente es la medicación litio, que una dosis 900 miligramos es buena, 1200 es mejor, pero hay algunos pacientes que no tienen un buen insight. Entonces, con mi experiencia he visto que incluso con 300 miligramos, 450, se puede conseguir un buen efecto. Pero sin Yo llegar a la litemia creo terapéutica. ¿Perdón? Sin llegar a la litemia terapéutica, digamos. Sí. Lo que te digo es, yo creo, no hay muchos estudios. Ahora todos los estudios son principalmente con este tipo de dosis, pero hay un nuevo grupo que está tratando de usar lo de la microdosis. Cuando tú utilizas microdosis, también los resultados no son tan robustos con la dosis convencional, pero y si tú utilizas microdosis, tienes que seguir todo el mismo patrón, ¿no? Todo el mismo programa de dosis controlada en un ambiente especial, luego la integración, luego el mantenimiento. Gracias. Creo de que en algunos casos que he visto esto, los pacientes han regresado un poquito más temprano, pero en algunos casos no hay mucho efecto, en algunos casos hay, pero creo que puede tener un valor en el futuro la microdosis. ¿Y en el caso de su grupo usan una psilocibina sintética o cómo manejan eso? Sí, es una psilocibina sintética, tenemos las cápsulas, tenemos la clínica, ¿no? Y también recibimos pacientes de nosotros y de otros lugares, ¿no? Que ya algunas personas, por ejemplo, ya han usado en forma experimental por su cuenta alguna cosa. Entonces, los que ya sabemos, podemos comenzar con una dosis más alta, con 25, con 30 Gracias. miligramos. ¿Ya? Pero los que no tienen mucha historia, ¿no? A veces tienen 60 años, 65, o la intensidad de suicidio, algo pues muy alta, entonces ahí vamos a comenzar con una dosis baja y vamos aumentando. Doctor, una última pregunta en relación a lo que le preguntaba la doctora anteriormente. ¿Usted qué nos puede decir si realmente lo que hay es estudios sobre dosis más altas que las microdosis, si ese efecto psicodélico realmente es el efecto terapéutico, haciendo la analogía con la ketamina, que no se necesita un efecto psicodélico para tener un efecto terapéutico antidepresivo? ¿Qué piensa usted respecto a la psilocibina y el efecto psicodélico de la sustancia? Si es necesario per se o si la psilocibina tiene un efecto antidepresivo independientemente de este efecto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy importante. No necesariamente se tiene que llegar, es parte, creo que por la dosis que se utiliza se toca algunos otros tipos de receptores, ¿no? Entonces, que inducen un poquito la disociación, el estado alucinógeno, ¿no? Esto en algunas personas, como la gente que hace arte, música, tiene un efecto mucho mejor porque es lo que esperan. Esperan esta parte también,
¿no? Que no solo... Entonces, eso también es... Y lo que tienes que recordar es de que en psiquiatría es como un arte, ¿no? Entonces, alguna gente espera esto. Si no lo consigue, piensa que no recibió un buen tratamiento. Pero con respecto a tu pregunta, no se necesita llegar a ese estado para conseguir el estado de disminuir la depresión, disminuir el aspecto suicida, ¿no? Bueno, Lo otro es complementario y es lo que va como cuando se usa el setting. Una persona que toma ayahuasca y simplemente le dan el brebaje y no hay todo el caso, hubo estudios de eso, que los que no estuvieron en la ceremonia, solamente les dieron, tuvieron menos efecto que los que estuvieron en la ceremonia y recibieron el brebaje. Una cosa así, ese es el aspecto de las cosas. bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Muchísimas gracias a ustedes.